Bien, la segunda gran obra de Baudrillard que quiero presentarles se llama El intercambio imposible. Baudrillard es un pensador bastante, digamos que, crítico frente a todo este mundo de simulación o a todo este mundo de la tecnología, este mundo de virtualización de la vida o virtualización de la realidad. Sin embargo, en el intercambio imposible deja ver por su postura unos problemas más interesantes aún que los que presentó en el sistema de los objetos, en la relación con los objetos. Y dentro de ese intercambio imposible habla sobre todo de la manera como nosotros hemos transferido nuestros sentimientos a las máquinas, como nosotros hemos transferido nuestros sentimientos a este mundo virtual. ¿Cómo eso es posible? ¿Cómo eso se da? ¿No? ¿Cómo eso se presentó? Pensamos que simplemente por ligarnos afectivamente a algunos objetos, ligarnos afectivamente a algunas máquinas, a algunos dispositivos o relacionarnos comunicativamente, ya con ello hemos intercambiado nuestros sentimientos, hemos transferido nuestros sentimientos. Él habla de una especie de transferencia poética, ¿no?, de los sentimientos. Pero cree que ese intercambio, es decir, la transición de lo humano a lo no humano, es decir, de nosotros, de las personas a los objetos, es una transición imposible de realizar. Vamos a ver si es así, vamos a ver si podemos favorecer, podemos estar de acuerdo con el argumento de Baudrillard o podemos hallar alguna especie de problema en su argumentación para hacer algo un poco más feliz, un poco más alegre. Lo primero es que para que ese intercambio se dé a plenitud, es que la ilusión debe constituir, ¿sí?, debe ser la esencia, debe ser lo fundamental en el intercambio imposible. Es decir, que tendríamos que convertir la realidad, ¿sí?, en una ilusión. Si convertimos la realidad en una ilusión, el intercambio puede realizarse, ¿sí? El intercambio imposible para Baudrillard puede realizarse. Es decir, podemos efectivamente transferir nuestros sentimientos si es que los sentimientos son una realidad. Si es que los sentimientos están en la realidad, podríamos ponerlos en el ámbito de la ilusión y en ese sentido transferir a las máquinas esa ilusión. Por ejemplo, con un programa, ¿no? Sí, con una obra, con una película. Transferimos nuestros sentimientos a aquello. Depositamos nuestros sentimientos en ese estado virtual. Lo segundo, bastante interesante, es que si empezamos a hacer una cadena constante de intercambios entre las formas habituales, las formas comunes de relacionarnos y las formas virtuales de relacionarnos, ya después no va a existir referente en la realidad, ¿sí?, que imite, que represente o que sea el objeto para representarlo en lo virtual. Me explico. La razón siempre tuvo como supuesto la realidad, ¿no? El mundo o el universo es esférico y se supone que se está hablando de algo que existe, no es solo una teoría, ¿verdad? La trigonometría esférica, ¿no?, el modelo tolemaico, ¿cierto? El mundo es esférico, la Tierra está en el centro del universo y hay algo como la Tierra y hay algo como el universo. Bueno, en fin, esa sería la realidad. Pero, dice Baudrillard, en este caso, el intercambio constante que nosotros realizamos de nuestras relaciones, de las cosas que habitualmente hacemos, pongamos por ejemplo la comunicación. Entonces, claro, dímelo a la cara, ¿no? Dímelo claramente, exprésamelo, ¿no? Háblame. Bueno, ahora lo escribimos, mandamos un emoticón, ¿cierto? Mandamos una imagen, una tarjeta, en fin, cualquier cosa. Lo hacemos de esa manera. Mandamos una canción, mandamos una película, es decir, expresamos nuestros sentimientos y nuestras emociones con muchos mediadores de este mundo hiperreal. Cuando hacemos eso, cuando esos intercambios se dan, pues puede pasar lo que sucede con estos chicos, con los hikikomori, ¿no? Entonces se encierran, se aíslan del mundo,
Se relacionan solo a través de las redes sociales, se relacionan solo a través del computador, de los programas, los videojuegos y todo esto, y hasta se les olvida su propia lengua, ¿no? Su propio lenguaje. Bueno, puede pasar eso. Entonces, el intercambio constante entre la realidad y lo virtual, ¿sí?, dice él, puede hacer que la ilusión se realice o que la ilusión se dé a plenitud. ¿Por qué? Porque el intercambio es tan constante que finalmente ya la regla del intercambio se pierde. Y entonces el intercambio se hace imposible justo porque no hay nada que intercambiar, no hay realidad que intercambiar, la realidad se ha vuelto una ilusión. ¿Cuál es la solución a esto? ¿Cuál es la solución que la edad contemporánea ha presentado? Fácil, es la solución que le voy a presentar. Abandonar la histeria de lo real y de las teorías idealizantes. Es decir, no crean que hay algo como la razón, lo real, nada de esto. Como hemos dicho en otras ocasiones, uno admite que una persona sea irracional, uno admite que una persona no sea tan inteligente, uno admite que una persona no sea tan sagaz, pero uno no admite una persona sin sentimientos, uno no admite una persona sin emociones, uno no admite una persona de esa manera. Le parece totalmente raro, ¿no? O sea, claro, yo puedo admitir que tú no entiendas tal cosa, pero no puedo admitir que no me entiendas a mí, ¿no? Algo así. Entonces, este mundo ha transferido a una ilusión los sentimientos y los ha llevado a este margen de hiperrealidad. Hemos fabricado los sentimientos desde la ilusión, desde la hiperrealidad. Esa constitución, no digo es mala o es buena, esa constitución es lo que crea el ámbito de realidad que hoy día tenemos. La solución es abandonar la histeria de lo real, ¿no? Olvidarse de que hay algo como la razón, ¿no? Segundo, olvidar el pensamiento crítico y la libertad de expresión. El pensamiento crítico y la libertad de expresión, claro, abandonemos eso. Se demora mucho tiempo en adquirir un pensamiento crítico, se demora mucho tiempo en adquirir libertad de expresión. Expresarse con libertad es lo que se hace hoy día, pero no libertad de expresión. Ese expresarse con libertad es lo que llamamos opinión pública, ¿no? Y es la opinión pública lo que impera, ¿cierto? Es el eufemismo de la libertad de expresión, ¿cierto? Para nuestro tiempo. Eso no hay que hacerlo. No le pongas cuidado a cómo lo dices, dilo, ¿no? Exprésalo, ¿no? Acá, la ilusión, ¿verdad? No la realidad. Y tercero, ponerse en manos de los objetos y de su extraña, sí, de su fascinante atracción. Es eso, y es lo que hacemos nosotros. Entonces la solución es no luches contra ello, entrégate, ¿no? ¿Sí? No luches contra el asunto, simplemente vive porque ya estamos involucrados en esa época. No pienses que estamos en otra época. Hace décadas que llegamos al sistema de los objetos. Hace décadas que estamos involucrados en este sistema objetualizante. Este sistema donde el sujeto se define a través del objeto. Y el sujeto solo puede decir los objetos y solo puede expresar los objetos y expresar la mediación. El mundo es una especie de mediación frente a los objetos, frente a lo que puedo hacer con los objetos, frente a lo que puedo crear o recrear. Lo que decíamos en el caso de Boyle, una vez que Boyle lleva la naturaleza al laboratorio, ya la naturaleza dejó de ser, dejó de preexistir, dejó de ser el fundamento, dejó de ser la esencia para el desarrollo de la ciencia. Ahora lo es la artificialidad, el generar unas condiciones en un laboratorio, el generar unas condiciones de experimentación, es lo que permitió el desarrollo de la ciencia. No el ir a observar la naturaleza, no el ir a mirar la naturaleza. Demasiado tiempo, muy demorado, ¿no? Es una labor para los taxónomos, ¿no? Es una labor para los aristotélicos, amantes de las categorías, es una labor para los poetas, es una labor para ellos, pero para la ciencia contemporánea no lo es. Lo es el laboratorio, lo es la experimentación. Y después sí, construimos las condiciones de la realidad. Entonces, claro, hay una serie de inversiones a estos intercambios, ¿no? ¿Cuáles son los intercambios que ahora se hacen posibles? Nosotros, pues, no leemos libros, ahora los libros nos leen, ¿no? No leemos para formarnos. Los libros nos dicen, léeme, ¿sí? No importa que sea malo, no importa que diga tonterías, no importa que diga 3 palabras durante 100 páginas.
no importa, léeme, ¿no? O sea que ahora nosotros somos leídos a través de eso, porque es un objeto. Y lo que el objeto tiene, eso mismo soy yo. Lo que el objeto produce, lo que el objeto posee, eso mismo soy yo. De hecho, me empiezo a parecer mucho con los demás, ¿no? Justamente no por comunicarme con las personas, porque no me comunico mucho con las personas a través del habla, no interactúo mucho a través del habla, interactúo por los objetos. La televisión me mira, ¿no? Ya no miro televisión, es la televisión quien me observa, es la televisión quien genera a sus espectadores, a sus televidentes. No soy yo quien sesgo, quien determino qué es lo que debo ver, qué es lo que no debo ver, cuál es el tipo de televisión que debe existir. No, la televisión produce sus televidentes, ¿sí? El objeto nos piensa, ¿recuerdan? Ya nosotros no pensamos los objetos. No hay un objeto en que pensar, hay un objeto que nos piensa, hay un objeto que fabrica. El pensar se nos arroja, ¿no? Se nos lanza. Y vamos caminando entre un mar de objetos y ese mar de objetos se nos lanza, se nos arroja. El efecto nos causa, ¿no? Ya la causa no precede al efecto, sino es el efecto el que precede la causa. El lenguaje nos habla, ¿no? El lenguaje escrito, ¿cierto? Nos habla y el tiempo nos pierde. No perdemos el tiempo. Hoy día no existe tal cosa. Nadie pierde el tiempo. Siempre hay cosas que hacer, ¿sí? Así sea pasar el dedo por el celular, ¿no? Pero entonces el tiempo es el que nos pierde, ¿no? El tiempo es el que nos deja ir, ¿no? No nosotros dejamos ir al tiempo, porque el tiempo no es un problema. ¿Recuerdan lo que decíamos en alguna de las sesiones? Hemos llegado a la ficción, a la ilusión de la inmortalidad. Hoy día vivimos más vidas que cuantas vidas pudieron vivir otras personas en el pasado. Una vida de una persona en la edad moderna, en la edad media, en la edad antigua, equivale a un día en nuestro tiempo. Todo lo que esa persona hizo durante su vida equivale a lo que tú hagas en un fin de semana. Y entonces viajas a algún lugar, vas y escalas una montaña, después te vas para una fiesta, después te lees un libro, después te pones a hacer unas labores, después escribes un poema, después sales con unos amigos, vas a pasear, vas de compras. Oye, todo eso que haces, ¿sí?, en un fin de semana, ¿sí?, equivale en la cantidad de acciones, las distintas acciones que realizó, a todo lo que hizo una persona durante toda su vida, ¿sí? A la razón, a lo real, al deber, ¿no? Aquí no hay deber, aquí hay responsabilidad. Aquí hay deber, aquí hay cumplimiento. Aquí no se puede acusar a nadie responsable o irresponsable. Simplemente cumple su deber y es recto. Si no es pecador o es infractor o es un criminal. Pero aquí no. Responsabilidad o irresponsabilidad con la hiperrealidad. Ahora, y se pueden siempre cambiar las cosas, se pueden siempre transformar las cosas. ¿Es posible este intercambio? O sea, efectivamente, yo abro el libro y no leo el libro me está leyendo a mí. El libro me está diciendo quién soy. La televisión me está viendo. Oye, terrible, suena terrorífico. Enciendo la televisión y el televisor es quien me ve. El televisor es quien me ha creado. Me ha creado como televidente, me ha puesto como televidente. Entro a una red y ya no soy una persona, soy un usuario, ¿no? Entro a un centro comercial y soy un cliente, ¿no? Entonces, yo no soy autónomo en el asunto. Vivimos en un mundo justamente donde la locura impera, es decir, donde hemos invertido el mundo. Y hemos hecho eso. Todo lo que en otro tiempo se constituyó como ley, ¿sí?, no solo se ha olvidado, sino que se ha negado totalmente. Claro, aquí queda una cuestión que a propósito de lo que dice la filósofa Rebecca Neuberger sobre el valor de la razón en nuestro tiempo y sobre lo que está diciendo Baudrillard acá, lo que nos está presentando Baudrillard, porque en realidad no presenta una posición como tal, es
Rebecca Neuberger cree que es la razón, y que ha sido la razón el vehículo, que ha sido la razón quien ha construido la bondad y la felicidad o el bienestar que hoy día tenemos en nuestra sociedad. El hecho de que el bienestar se haya expandido tiene que ver con que la razón ha promovido justamente eso, con que la razón es la que ha ideado la manera en que los seres humanos efectivamente podemos vivir y debemos vivir bien. Que no han sido los sentimientos, que no ha sido la hiperrealidad, que no ha sido la satisfacción material lo que nos ha dado esto. Pues les dejo abierta esa cuestión, y es, si es así, entonces el tránsito que se ha dado, o la división de la realidad en hiperrealidad y real, ¿sí?, la dualidad de estos dos elementos permanece en nuestro tiempo. Y entonces debemos no tanto a la hiperrealidad, el estado de bienestar que tenemos en relación con los objetos, sino que lo debemos a la razón. Pero ¿por qué la razón antes no lo había podido hacer? Si estaba allí, si de hecho era lo primero para muchos autores, para muchos de los grandes pensadores. ¿Qué pasó con la razón en la edad contemporánea? ¿Será que se fueron a tomar un café de vez en cuando, la razón y la locura, y mediaron alguna nueva perspectiva? Bueno, les dejo para que piensen en eso y me comenten. Muchas gracias. Los padres del contrato social, ¿qué hacen para estructurar su teoría de la sociedad? Mostrar una visión antropológica de la naturaleza humana, ¿sí? Entonces, ¿qué dicen ellos? Por ejemplo, Rousseau, el buen salvaje, ¿sí? ¿Qué dice Hobbes, no? ¿Sí? Sobre las pasiones, el miedo que domina a las personas y la necesidad de someter a los individuos. ¿Por qué? Porque por naturaleza se pueden volver violentos, entonces hay que someterlos.